acá a la hermosa iglesia del Señor, a los santos y redimidos que llevan su nombre. Bendecimos su vida, damos gracias pues porque se conecta acá, o este video pues va a llegar a sus manos en la posteridad, pues, y esperemos que sea de bendición, así como lo ha sido a los que lo verán en vivo y a los que al principio lo verán. Así que bueno, antes de continuar con esta serie, con este estudio bíblico de las prioridades del cristiano, un tema bastante interesante, un tema que a lo mejor usted creerá que no hay mucho que decir, pues solo le puedo decir que esta es la número 3 y que le invito a entrar al canal de la iglesia, Ministerio Sembradores de Vida, para que vea los otros dos, para que usted se dé cuenta que aquí Dios sí tiene mucho que decir. Así que bueno, antes de entrar vamos a orar como siempre lo hacemos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, que nos ayude, que nos abra el entendimiento y que esto sea del máximo provecho. Así que Señor, en el nombre de Jesús, Sí, Señor, pedimos, Padre, que tú nos edifiques, que tú nos alimentes por medio de tu palabra, Señor. Padre, que tú destruyas todo argumento mental, todo argumento que se levanta en contra de tu conocimiento, Señor, en contra de la luz de tu palabra, en contra de tu principio, en contra de lo que tú has establecido, Señor, en nosotros. Padre, derríbalo, Señor, con el poder de tu palabra, porque es esa palabra la que no vuelva atrás vacía, la que produce un fruto de vida, la que produce, Señor, un efecto según tu soberana voluntad. Padre, así que te pido, Dios, que estas palabras sean de provecho, que este estudio sea de provecho, no solamente el que toca dar hoy, Señor, sino toda esta serie, así como todas las que tú nos has dado, Padre. Ayuda a entender, a prestar atención a aquellos oyentes, Señor, que escucharán tu santa y bendita palabra, Señor. Dales oído de sabio, Señor. Abra sus corazones y sus almas, Señor. Tatúa la imagen de Cristo en ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios es bueno y continuamos con nuestro estudio, como dice el pastor, es algo donde Dios sí tiene que hablarnos. Ciertamente como tema pues sabemos que no se habla mucho en la iglesia de las prioridades, pero bueno, para eso estamos nosotros en este tiempo, para hablar de las cosas que realmente casi nadie habla. Hemos hablado de varios temas importantes, pues pastor, Sí. que se han ventilado a través de esta ventana, digamos, bíblica, y ciertamente han sido temas muy interesantes, temas realmente que se hablan poco en los ministerios en general. Bueno, gracias al Señor que tenemos ese privilegio pues, de hablar de la palabra de Dios. Entonces, bueno, continuamos. La tercera prioridad, como están viendo ya, es la que viene después de Dios y de mi cuerpo. Dios, por sobre todas las cosas, es nuestra primera prioridad. Bien, y eso lo demostramos totalmente, y es algo para el cristiano impecable. O sea, ahí no hay ningún tipo de discusión. Nuestro cuerpo, porque como templo y morada del Espíritu Santo, no debemos consagrarnos al Señor, debemos ser templo y morada del Espíritu Santo, debemos ser gente de ayuno, de oración, de búsqueda, de intimidad con Dios, guardarnos, tenemos que santificarnos. La vida, o sea, nuestra vida tiene que ser, y nuestra comunión con Dios tiene que ser impecable. Entonces, es la segunda prioridad. Y la tercera prioridad, usted, se le comentó la vez pasada que usted pensara un poco cuál es que era, porque hay otra, hay el trabajo, está la iglesia, bueno, ¿por qué no esa? ¿Por qué la que viene? ¿Por qué el hogar? ¿Por qué la familia? O sea, ¿por qué el núcleo familiar es la tercera prioridad para un creyente? Entonces, el hogar es la primera iglesia que Dios le entregó a ese hombre. Dios constituyó al hombre y le dio una mujer. Obviamente le dio, multiplíquese y sojuzgue la tierra. Bien, lo hizo una familia. La familia es la base de la sociedad y la base, digamos, bíblica de generar hijos, por lo cual el hombre como tal, como prioridad antes de cualquier cosa que vaya a hacer, antes de hacer algún trabajo, antes de asistir a alguna iglesia, antes de relacionarse con un amigo, antes de cualquier circunstancia, tiene un hogar. Bien, si está casado, tiene una esposa, unos hijos, o la esposa tiene un esposo y unos hijos, o si está, ahorita vamos a explicar, si no está casada, ¿qué sucede? Bien. Entonces, para un hombre casado o una mujer casada, la familia, que está constituida por el padre, la madre y los hijos, o si fuera el caso una madre soltera o un padre soltero, porque también puede ser que la casa esté constituida así, y en muchos casos, sobre todo en mi país, hay muchas personas, muchas mujeres solas que están criando a sus hijos, y hay muchos hombres responsables que también están criando a sus hijos solos. Entonces, Sí,
disfuncionales. Exactamente. Precisamente no funciona con el debido orden o de la forma correcta porque alguno de las dos figuras pues no está presente o es negligente o irresponsable X. Eso lastimosamente es una característica negativa. En Latinoamérica, bueno, no solamente en Latinoamérica, en muchas partes, pero en Latinoamérica Latinoamérica porque digamos que cada vez la parte tiene bastante, se sobreabunda bastante estos casos. Sí, porque hay mucha tradición sobre ese tema, pues. Hay mucha materia, hay mucha tradición de personas irresponsables. Entonces, la prioridad para este padre, esta madre o esta pareja de esposos, sangre de Cristo, debe tener como la prioridad procurar el bienestar espiritual de su cónyuge y de sus hijos. Es decir, y vamos a poner el caso de un ejemplo específico que quiero traer a colación, porque si un anciano, por ejemplo, una persona que aspira a tener un pastoreado o ser un anciano, tiene que tener una condición. Dice, nadie, por ejemplo, está calificado para ser anciano o pastor si no tiene su familia en orden. Ni con eso, pastor. Si no tiene familia en orden, no puede ser pastor. Si está calificado bíblicamente, lo ordenaron, pero ahí la palabra tiene su razón de ser. Claro. Leamos lo que dice la Biblia sobre los requisitos para que los aspirantes a ser pastores o ancianos en la iglesia de Jesucristo, ¿qué deben tener con respecto a su casa? Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5, que dice sobre esta parte de los pastores y de los ancianos. Leo la NTV, si usted pues tiene otra versión allí disponible, léala con confianza. Dice acá, debe dirigir bien a su propia familia. Quiero resaltar acá que lo primero que dice en este verso, en este texto del apóstol Pablo, no es una sugerencia, no es una recomendación, es un deber y los deberes tienen una característica particular. Nos guste o no nos guste, hay que cumplir con los deberes. Por ejemplo, el pagar impuestos es una obligación, es un deber civil, ciudadano, cívico para con la nación. Sin objeción. Y no existe a nadie que le guste pagar impuestos, eso es una falsedad, a nadie le gusta pagar impuestos. Entonces aquí el apóstol Pablo lo mete como una obligación, como una exigencia alta, donde dice que ¿qué debe hacer la persona que aspira a ser pastor? Dirigir, ¿ok? Liderizar bien a su propia familia. Fíjese dónde Dios pone una exigencia indispensable que no se negocia, que no es una recomendación. Y estamos hablando de pastores ancianos, estamos hablando de gente calificada, digamos, bíblicamente o preparado, pero hay una condición que Dios está poniendo. Que no es una opción, no es una recomendación, no es si te apetece o no hacerlo. Debe dirigir bien a su propia familia y coma, ojo, ¿por qué la coma? Porque es posible que el pastor solamente, o el aspirante a pastor solamente esté casado y todavía no tenga hijos. Pero el apóstol Pablo abarca todo el ámbito familiar, ¿ok? Dice, y que sus hijos, si en el caso de que los tenga, lo respeten y lo obedezcan. Es decir, aquí hago una acotación rápida. Siempre y cuando los hijos sean menores de edad o sean dependientes de sus padres todavía, ¿ok? Y estén bajo su techo. ¿Por qué digo esto? Porque puede que el pastor ya tenga hijos adultos, ya tenga hijos mayores, claro, ya tenga hijos que no vivan con él. Emancipados quiere decir que están libres porque ya tienen la edad para tomar decisiones y obviamente no están bajo la sujeción. Número uno, son mayores de edad. Número dos, ya son personas independientes, ya viven aparte, ya sea porque estén solteros y viven aparte o porque ya formaron una familia. Siguen siendo hijos del pastor, es cierto, pero ya no están bajo su tutela, ya no están bajo esa figura de dependencia. Por eso aquí es necesario acotar esto, porque dice el texto, y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Esto va a aplicar, evidentemente, bajo este contexto, pero si los hijos ya están emancipados, ya están viviendo fuera, pues es muy posible que, como ya son mayores de edad, pues el pastor esté creyendo, un aspirante pastor esté creyendo, para que sus hijos también sean creyentes. Entonces, eso es necesario. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Sí, la Reina Valera dice más o menos parecido. Aquí le pones que gobierne. Bueno, es un término mucho más complejo. Dice que gobierne. El gobierno es el que manda, es el que está por encima de todo, el que dicta la ley, el que está por encima. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
O sea, le hace un énfasis en la integridad. O sea, no es que va a maltratar a su familia. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidar la iglesia de Dios? Está hablando de gente que está a nivel ministerial en jerarquía. No está hablando de cualquier creyente. O sea, es como para hacer un énfasis en que ciertamente la importancia que es tener su casa en orden. Si usted es ministro, está hablando de un pastor o un anciano, o tiene otro ministerio, y usted no tiene su casa en orden, es importante que le preste atención a este estudio. Porque Dios nos habla a cada uno de nosotros. Los primeros que escuchamos la palabra y somos exhortados por la palabra somos nosotros mismos. Porque el que predica la palabra es el que primero es, digamos, confrontado por la palabra. O sea, no piensa usted que uno está diciendo aquí la cosa para los demás, uno mismo es el que primero recibe la palabra. Si el hombre no pone orden en su propia casa, no puede aspirar a ser anciano o pastorear una iglesia local. O sea, si la persona tiene conciencia de que ciertamente su casa no está en orden, usted mismo delante de Dios, Señor, no estoy preparado porque yo no gobierno bien mi casa. Yo no tengo mi casa en orden, Señor, no estoy preparado. O sea, hágalo, sea sincero con el Señor. Porque la palabra está diciendo, no contradiga la palabra. Si usted no gobierna bien su casa, ¿cómo usted va a cuidar de otros? Pues? Si usted no gobierna bien el sitio donde usted duerme, donde usted come, donde usted se baña, donde usted hace vida de hogar, ¿cómo usted va a cuidar las ovejas de Cristo? ¿Cómo usted va a cuidar otra casa, que es la casa de Dios, que es muchísimo más grande y más amplia, con muchas personas muy diversas y diferentes, a su cónyuge y a sus hijos? Es importante que la persona tenga claridad en su mente. O sea, si Dios, porque recuerda que la palabra toda fue inspirada por el Espíritu Santo, le puso a Pablo la gran similitud y semejanza que hay entre gobernar o dirigir un hogar y liderizar la iglesia, es porque hay una estrecha correlación y hay una gran similitud en ambas, donde básicamente se debe de mirar cómo el aspirante a pastor, en este caso, dirige, lleva la relación en su hogar para con los que conviven en ese hogar y que están bajo dependencia de él, para ver si está calificado o cuánto le falta para poder ejercer el llamamiento divino que tiene. Ahora vamos a poner otro planteamiento. Bueno, pastor, pero yo soy una mujer soltera, yo soy una hermana que el Señor me llamó por su misericordia y tengo 3 hijos bajo mi responsabilidad. Mi esposo me abandonó, no quiso saber nada cuando mis hijos estaban pequeños. ¿Cómo se aplica este texto a mi vida, pastor? Porque yo no soy este hombre que la palabra dice aquí, el apóstol Pablo. Pues aplicamos el mismo principio en el sentido de que si bien es cierto que no vas a ser pastora, ¿okay? Sino simplemente te estoy poniendo como esa figura de mujer cabeza de hogar, ¿no? Porque la figura del hombre no está. Pero eres una mujer creyente, una mujer que sirve a Dios y tienes o buscas o te quieren reconocer como una hermana dentro de la iglesia en una posición de liderazgo, como puede ser, por ejemplo, el diaconado, que es una figura también que luego de las autoridades principales de la iglesia, de la que vamos a hablar, se habla del diaconado, es una que otra. Un comentario muy puntual, después de las figuras pastorales, vienen como quien dice las figuras del diaconado en ese orden, ¿no? Entonces te están tomando en consideración. Entonces, ¿qué es lo que se va a tomar en cuenta allí? ¿Cómo esos hijos que están bajo tu dependencia todavía, si te respetan, si te obedecen, si honran de cómo tú estás administrando la fe del Señor en tu hogar? Eso es lo que se debe de evaluar. Fíjese cómo se aplica también al caso. Por eso le digo que no crea que porque, no, yo para empezar no soy hombre, mucho menos estoy llamado pastor. No, igualito se aplica. Porque inclusive... De hecho, lo dije al principio, puede ser una madre que esté criando a sus hijos, o puede ser que esté sola, o puede ser un hombre que esté criando a sus hijos también esté solo. Lo dije al principio precisamente para aclarar, no, es que yo no tengo cónyuge. No, porque no aplica, porque aquí Pablo dice que esto de esta forma. No. Recuerda que la palabra se aplica a los tiempos, Dios da la sabiduría para que eso ocurra, y a pesar de que fue inspirada en otro tiempo. Así es. Pues en consecuencia, tener el orden en el hogar es mucho más importante que usted tenga aspiración a un ministerio dentro de la iglesia. Si usted quiere aspirar a un ministerio dentro de la iglesia, como el pastor lo está explicando bien, usted debe poner en orden su casa, con sus hijos, con lo que el ambiente espiritual que reina allí, el ambiente de provisión, el ambiente de sujeción que hay allí. ¿Cómo vamos a ver esto? Vamos a hacer un pequeño ejemplo de analizar. Vamos a hablar primero de los cónyuges, vamos a hablar del esposo, de la esposa, después de los hijos. Ambos cónyuges, en primer caso, deben honrarse mutuamente, guardarse para su cónyuge, darle valor e importancia a su relación matrimonial. ¿Dónde vemos eso? Hebreos 13:4. Hebreos 13:4
ambos cónyuges deben honrarse mutuamente y darle importancia a su relación matrimonial. ¿Qué dice allí, pastor? Hebreos 13:4. Dice esta versión: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Aquí quiero, si usted está prestando atención y usted leyó el texto, indistintamente de la versión que usted tenga, usted tuvo que haber notado algo. Pareciera que como que el escritor está redundando, porque dice primero honren el matrimonio y luego dice y los casados manténganse fieles. No se supone que una cosa es sinónimo de lo otro, porque el escritor está como redundando, pareciera, pastor. No. Recuerda que toda la escritura está inspirada por el Espíritu Santo. Quizás hay algunas traducciones que tienen errores de traducción, más no en la inspiración, pero vámonos acá, dice honren al matrimonio. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de tener en alta estima la unión matrimonial, el santo vínculo del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y esto no debería ser necesario que yo lo aclare, pero en los tiempos de tanta perversión que estamos viviendo es necesario que yo diga matrimonio entre hombre y mujer. Y usted lo dijo antes, el santo matrimonio, es decir, que es un matrimonio santo, santificado delante de Dios. Lo que es santo es apartado, es consagrado y tiene la bendición de Dios, porque así Dios lo concibe. O sea, no podemos hablar de santo matrimonio en otras áreas, en otros aspectos, porque no lo es, porque no cumple con los requisitos. Entonces la iglesia debe de valorar los matrimonios dentro de la iglesia y debe de ser una carga para ellos que los matrimonios estén según los estándares del cielo. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de que vivan según los estándares del cielo, ¿ok? Lo más correcto posible. Y luego dice, y los casados, ahora se está refiriendo a los que están en el matrimonio, manténganse fieles el uno al otro. Por eso que el tema de la infidelidad mancilla, mancha, estorba muchísimo, no solamente a los afectados, obviamente, sino también a la vida eclesiástica. Cómo afecta la armonía, la unidad del cuerpo cuando se ventila, cuando se hace público el pecado de adulterio de una unión matrimonial, de una iglesia. Es algo que afecta muchísimo a la iglesia, a la congregación como tal. Mira como dice la Reina Valera, pastor. Si honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. El lecho es la cama, la intimidad. El lecho sin mancilla, como decía el pastor hace un momento, que eso mancillaba. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cuánto más cuando ese matrimonio está siendo mancillado tiene que ver con las autoridades de la iglesia? Tiene que ver con el cuerpo de liderazgo de la iglesia. Claro. Eso, porque hay una influencia, claro, hay una influencia de santidad, de búsqueda, de gente que camina rectamente con Dios, gente que es íntegra, y entonces, wow, viene una mancilla en el hecho conyugal, en la relación conyugal, eso lastima realmente la imagen, lastima la autoestima, lastima muchas cosas en la iglesia local, a los creyentes. Ahora, estamos hablando de ambos cónyuges, ahora vamos con el esposo, particularmente el esposo. El esposo debe amar sacrificialmente a su esposa, que haga su sacrificio, porque realmente mantenerse fiel a la esposa hay que hacer sacrificio como un hombre. Tiene lo posible de no apartarse y de poner sus ojos solamente en su esposa, no puede estar viendo otro lugar, usted no puede estar pensando en otras cosas, no puede estar viendo en redes sociales a otra mujer si usted es hombre, o sea, no haga eso. O sea, usted tiene que sacrificialmente, usted tiene que honrar a su esposa, debe amarla. Y vamos a leer Efesios 5, porque la palabra que nos va a llevar, Efesios 5, versículo 25 al 28. Efesios 5, 25 al 28. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Es decir, el esposo tiene que tener un amor sacrificial, porque ese fue el amor que tuvo Cristo por la iglesia, de que entregó su vida por ella. Es decir, que nosotros somos capaces de eliminar cualquier vestigio de egoísmo y de satisfacción por encima del bienestar de nuestras parejas. Yo no sé por qué yo voy a decir esto que estoy diciendo, pero una de las cosas que más daña, que más perjudica, que más mancilla, que más maltrata a la pareja, no son las malas palabras solamente,
no es solamente hablarle golpeado, no es solamente hablarle con tener actitudes ásperas sobre ella, que estas son cosas que la golpean en el trato, sino el egoísmo que el hombre puede tener buscando precisamente satisfacerse él primero en todo el sentido de la palabra. No voy a dar detalles acá porque aquí creo que con esto estoy ampliando bastante el rango, por encima del bienestar o de la complacencia de la pareja. O sea, no es posible amar a nuestros cónyuges como Cristo amó a la iglesia si tenemos un pensamiento egoísta de primero yo me satisfago, lo que importa es mi pensamiento, mi satisfacción, mi necesidad, mi comodidad. El egoísmo destruye más matrimonios cristianos que el mismísimo adulterio. De hecho, Cristo se sacrificó a sí mismo por la iglesia. O sea, Él se sacrificó completamente. Él amó primero, sin que lo amara. Qué tremendo. ¿No? Y entendiendo Cristo, pastor, porque esto hay que recordarlo, que si bien es cierto que la iglesia le corresponde a Cristo, se queda corta, porque no tiene cómo devolver semejante pureza, grandeza, infinidad, profundidad, no hay forma de llegar a del amor. Claro. Por eso les digo que sí, es un sacrificial verdadero y puro. Sí es cierto, la iglesia por 2000 años le ha correspondido a Cristo el amor, claro que sí, no podemos decirlo contrario, pero no se compara obviamente con lo que Cristo debería de recibir, no se compara. Y menos mal que Cristo no cobra en cuanto tú me tienes que amar de esta forma porque yo te di esto, como hacen algunos cristianos. Porque si no, imagínese usted, estamos en un serio aprieto, ¿sabes? Porque no tenemos forma alguna de devolverle ni siquiera al 10% del amor que Él nos da. No hay forma de pagarle a Cristo su sacrificio en la cruz por nosotros. Gracias a Dios que no tiene esa actitud. Entonces, continúa el pastor, Efesios 5, 25 al 28, hasta el versículo 28. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. La motivación para que el hombre se preocupe por su familia, porque estamos hablando en este caso del hombre y la familia, en este caso hacia su cónyuge, la motivación para sacrificarse debe ser que contribuya a la santificación y al progreso espiritual, íntegro, psíquico, físico de su cónyuge. Eso debe procurarla el esposo para con la esposa. Debe procurarlo, debe buscarlo. Eso debe ser la motivación que nos debe de llevar a hacer autosacrificios para con nuestra pareja. Promover, producir, hacer desarrollar la santificación en su vida. A fin de hacerla santa y limpia, lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Ser en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Es decir, en el fruto. La falta de egoísmo. Inmediatamente pones eso, porque si la ama como se ama a sí mismo, no va a ser egoísta con él mismo. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. ¿Qué quiere decir esto? Que en un punto determinado en el tiempo, el fruto de vida que el cónyuge, que la cónyuge, en este caso que la esposa va a dar, va a ser de gran satisfacción para el marido y va a ver con gozo, con alegría, con deseo, lo que por muchos años ha venido haciendo de autosacrificio por el bienestar de su pareja. Es decir, a pesar de que somos llamados a tener esta iniciativa, Cristo no nos deja sin un buen sabor de boca, nos permite disfrutar del fruto que produce esta actitud en nosotros, reflejado en la vida de nuestra pareja. Fíjese. Y fíjese algo, pastor. Una vez que usted demuestre que ciertamente usted ama a su cónyuge, usted la respeta y la honra, como está hablando claramente el pastor, usted le está diciendo a Cristo: yo también amo a tu iglesia, amo a tu novia y la quiero proteger como protejo a mi esposa. Entonces, la persona está demostrando de que ciertamente tiene un interés, un alto interés en proteger a la iglesia de Jesucristo, en educarla, en enseñarla, en cuidarla, en ministrarla, en bendecirla. Es muy probable que la actitud que el pastor tenga para con sus cónyuges
sea un reflejo de la actitud que va a tener para con la iglesia. O sea, Así es. si el esposo Se está diciendo la palabra. si el hombre maltrata, veja, humilla, no respeta X a la esposa, esas mismas actitudes se van a ver reflejadas en el, entre comillas, pastorado que le está dando la iglesia. Claro, porque es que de hecho, si tiene esa actitud con su esposa, la tiene con él mismo, porque si no ama a su esposa, no se ama a sí mismo. Tiene que amarla para amarse a sí mismo. Es decir, es algo que es el reflejo de lo que tú eres, es lo que tú estás demostrando. Solo que si lo estás haciendo diferente, tienes una agenda oculta, tienes algo por detrás, que tienes un mecanismo mental que no es de integridad delante del Señor. Y el Señor lo sabe. Bien, leamos Colosenses 3:19. Colosenses 3:19. Maridos, amen cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Lo acabaste de decir hace un momento, la aspereza. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro vocabulario para con nuestra esposa. Hagamos lo posible por no herirle. O sea, no es fácil. Yo tengo 39 años de casado. Y no es fácil realmente, digamos, la relación entre un hombre y una mujer porque somos personas diferentes. La mujer tiene unas características, unas condiciones y el hombre otra. Pero tratar de llegar a un entendimiento de no herirla en lo posible, uno tiene que esforzarse por no herir a su esposa. Si a eso le suman la condición de pecado en la que nos encontramos ambos, claro, y que estamos los dos siendo santificados por el Señor, la cosa definitivamente que nos hace fácil. Claro, no es fácil, pero ahí está la parte sacrificial. Usted tiene que hacer el sacrificio, tiene que hacer lo posible. Usted haría eso por la iglesia, haría la parte sacrificial por la obra del Señor, por la iglesia de Jesucristo. El Señor nos está diciendo eso. ¿Y qué dice 1 Corintios 7? Porque también viene la otra parte. Hay algunas situaciones en las cuales hay que prestar atención. 1 Corintios 7, versículos 3 y 4. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Entonces, de alguna manera, dentro de la misma relación conyugal, ese respeto y esa honra que se le da en el tiempo de su intimidad, obviamente como pareja, tiene que ser habla primero del hecho sin mancilla en los versículos anteriores. Habla ahora de que deben entregarse uno al otro de una forma total, satisfacer a la persona, porque para eso Dios lo creó. El Señor lo puso en Génesis. Multiplíquese, sojuzguen la tierra, multiplíquese. Y generalmente usted lee la palabra de Dios y incluso a los muchachos cuando se casan, cuando dice la palabra, que por lo menos un año vaya y alegre a su mujer. Hágale la vida más agradable. ¿Por qué? Porque obviamente somos seres humanos. ¿Y para qué se casó un hombre y una mujer? Obviamente para constituir un hogar, pero también para tener un deleite entre ellos como pareja. O sea, el sexo en la pareja, en el matrimonio está permitido y eso es un deleite. Debe ser un deleite para la pareja. Debe ser algo que debe ser honroso, un deleite entre el esposo y la esposa. Así debe ser. Si no está haciendo así, obviamente hay un problema. Y hay que ponerle en manos al Señor. ¿Bien? Entonces, obviamente el marido debe cumplir con sus obligaciones para con su esposa y la esposa también para con el esposo. Así que si no se están correspondiendo en esa materia, hay que revisar y ponerse de acuerdo, porque la palabra nos está exigiendo que así seamos. Ese es con respecto al marido. Ahora vamos con respecto a la esposa. Entonces, vamos a leer dos características, porque esta parte es: la esposa debe someterse amorosamente a su marido, porque se va a sujetar, pero amorosamente, en dos condiciones. Primero, si el marido es creyente, ¿qué debe hacer? Si el marido es creyente, ¿qué debe hacer? Efesios 5, 22 al 24. Este es en el caso de que el marido de esa esposa sea creyente. Recordemos que hay esposas que ellas se han convertido y su marido todavía no es creyente. En este caso, si el marido es creyente, ¿qué va a pasar, pastor? Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. El problema con muchas hermanitas dentro de la iglesia que le cuesta someterse a su marido y empiezan a poner excusas: es que él es un carnal, es que él no busca a Dios como tiene que buscar, yo soy el que busca al Señor.
yo soy la que tengo que moverme, yo esto y lo otro. Estoy poniendo argumentos, porque aquí puedo pasar la noche hablando de muchos argumentos que dicen muchas hermanitas cristianas. Justificaciones. Son justificaciones. Realmente lo que son un disfraz para tapar la rebelión, el desacato y el fuera de orden del marco bíblico establecido por Dios, porque realmente, aunque aparentan tener una careta de espiritualidad, lo que realmente son es tremendas cabras, no son ovejas. ¿Por qué lo digo? Porque si realmente estuviesen buscando al Señor, estuviesen honrando al Señor y se estuviesen sometiendo al Señor, van a vivir y van a aplicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: someteos a vuestros maridos. Aquí no dice si tu marido es cristiano pero es un carnal, no te sometas. Y yo entiendo que esto va a generar polémica, a lo mejor lo va a poner usted a pensar, a lo mejor usted va a decir: yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el pastor. Está bien, no hay ningún problema, pero eso no va a cambiar la realidad que acá está establecida. Es decir, el sometimiento a tu marido realmente demuestra cuánto tú te estás sometiendo a Cristo realmente, porque aquí dice, cada una a su marido como al Señor. O sea, está el condicionamiento. No vas a poder someterte a tu marido, pastor, pero es que él es muy carnal. ¿Y quién crees tú que te va a ayudar a sobrellevar? Señor, yo me sujeto a ti, Señor. Yo te voy a hacer caso, yo te voy a obedecer, yo voy a hacer todo lo que tú me digas, pero no obedezco a mi marido. No me sujeto a mi marido. Entonces, hay algo que no está bien, hay algo que colida, hay algo que está opuesto. A esto voy. Es que, pastor, es que usted no sabe lo carnal que es mi marido. Yo lo amo, pero no puedo dejar de decir la verdad. Ese hombre es muy... Pastor, es que usted no sabe. ¿Quién crees tú que te va a ayudar a someterte a tu marido carnal? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tu marido es más carnal, más testarudo y más que Nabal? Mire, porque yo le voy a decir una cosa. Nabal sí era un hombre carnal, necio, porque eso es lo que significa su palabra, necio. Si usted no sabe lo que implica ser necio, en el canal de YouTube tiene una serie precisamente donde Dios nos habla de la sabiduría y la necedad y nos describe lo que es una persona necia. Y déjeme decirle que ser una persona necia de verdad es un lastre hasta para la misma persona. Y Abigail fue una mujer que se sometió a su marido, sorprendentemente. Entonces, ¿qué queremos decir acá? Que si usted realmente se está sometiendo al Señor, usted se va a someter a su marido cristiano. ¿El otro versículo es? No, sí, desde 22 al 24. Porque el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, vuelve a hacer otra vez el énfasis del escritor, inspirada por el Espíritu. De la igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Pero usted no comprende cómo es él, es un Nabal. Pastor, pero es que usted no sabe las mentiras de pata que comete, usted no sabe las decisiones que toma. Pastor, ¿cómo usted me va a decir eso? Pero si usted se sujeta, la honra, la palabra, el Señor se va a dar. Mire, va a ver su integridad, va a ver su fidelidad a Él. Persona que tomó una decisión que prácticamente le costaba la vida a Nabal y su mujer le salvó el pellejo. Y después Dios se encargó de juzgar a Nabal y de ponerlo a rendir cuentas. ¿Y quién fue honrada al final? Abigail. Así es. Porque se sometió a Dios y se sometió a su marido. Le salvó el pellejo de una mala decisión. Terrible mala decisión, literal. Le estaba costando la vida. Si él no es por Abigail, bueno, el Señor lo quiso así, Nabal muere. Ese mismo día. Por una mala decisión que tomó. Terrible, muy fuerte la mala decisión. Pero por esa sujeción, por esa obediencia, ella después participó de la familiaridad en David para ser, bendita él, parte de la descendencia. Qué tremendo, ¿ah? Qué hermoso cuando hay una sujeción real y que Dios honra la sujeción. Qué tremendo. Ahora vamos a ver, ese es el caso de cuando el marido es creyente. ¿Qué pasa si la esposa creyente tiene un marido no creyente? Es decir, el típico caso donde en el matrimonio la mujer se convierte primero y el hombre todavía no se convierte. Le damos Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Ok, dice, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos.
Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, es decir, no sea creyente, esté en rebelión, en pecado, no le da la gana de seguir el No evangelio, cree en la palabra, que no cree. es un ateo, es un mundano, perverso, póngalo como usted quiera. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Esta es la mejor forma de evangelizar a la familia, yo siempre lo he dicho, porque este es la evangelización directamente por el fruto de vida. En este caso, el apóstol Pedro estaba hablándole al matrimonio, entonces está diciendo que el testimonio de vida de la mujer creyente en el hogar le va a sonar como una trompeta en el oído al incrédulo del testimonio, del fruto de vida tan palpable que este hombre está teniendo. ¿Ya terminó? Se niega a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados. Escuchen, ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Hermana, mujer creyente que estás mirando este video y te estás preguntando cómo hago yo para ganarme a mi marido cuando que no es creyente. Lo invito a la iglesia, esto, lo otro, y hasta cierto punto te estás sintiendo frustrada sobre esto. Aquí está la respuesta. Número 1, sométete a su autoridad. Número 2, el testimonio íntegro y fiel que tú tengas en tu casa, como esposa, como madre, va a ser la predicación viva del evangelio que ese hombre va a recibir. Tu testimonio va a ser de que él pueda decir: ese Cristo a quien ella sirve es verdadero. Realmente yo veo que ella vive eso que está diciendo. Entonces yo quiero conocerlo. Y mire, yo conozco el caso de una persona en Venezuela que tuvo 7 años sometido a su esposo. O sea, digamos, obedeciendo, digamos, a su esposo. Tal cual, y orando, y el año 8º el esposo se convirtió. Gloria a Dios. 7 años, no fueron 2 días, 7 años. Se amoró, ayunaba, oraba, y testimonio, y era amorcito, que te sirvo, que no se toma, yo te quiero mucho, te amo, y lavaba la ropa, hacía todo, lo trataba como un rey. Y el hombre dijo: definitivamente, el Dios a quien mi esposa sirve, de verdad que cambia a la gente. Yo quiero cambiar también. Llévame a tu iglesia, hoy quiero ir contigo. O sea, ese testimonio. Lo voy a leer simplemente para que sigamos, como lo dice la Reina Valera. Asimismo, vosotras mujeres estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por las conductas de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es decir, el testimonio, la vida que va a llevar la persona, la honradez, la integridad. Realmente, como dijo el pastor, aquí está la respuesta para aquellas personas que tienen un esposo, un marido que no es creyente. Pastor, pero que usted no sabe lo difícil que es estar en esta condición. Sométase. Y si usted dice que está buscando a Dios, y si usted dice que está ayunando, vigilando, pues eso te va a llevar a cumplir con la palabra. O sea, no puedes alegar: es que estoy buscando a Dios para no cumplir con la palabra. Eso es un absurdo, eso es una incoherencia total y absoluta. Claro, porque Dios no puede ser burlado. Si Dios no se va a contradecir en su palabra. Si lo está diciendo acá, oye, no lo va a decir en otra forma opuesto para que tú busques ese artifugio y te metas por allá, ¿no? O te va a dar una especie de comodín espiritual para saltarte No. O sea, ¿cómo que se llama eso? Cuando la persona se lanza por un tobogán para obviar parte del camino. No, el camino hay que transitarlo. No. El camino hay que transitarlo completamente. No hay toboganes aquí. No hay toboganes, no hay puentes específicos, nada de esa cosa. El que tenga que transitar un camino debe transitarlo, porque así es el Señor. Usted debe caminar por el camino que Dios le ha trazado, y hasta que usted lo cumpla con ese camino, usted no pasa al siguiente punto, no pasa al siguiente nivel. Así es. Ahora vamos a ver los hijos. Los hijos deben obedecer fielmente a sus padres. Vamos a leer Efesios 6:1. Los hijos deben obedecer fielmente a sus padres. Hablamos de los cónyuges, hablamos ya del esposo, hablamos de la esposa, ahora vamos a hablar de los hijos. Efesios 6:1.
Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Fíjense que lo primero que Dios hace es que el fruto del matrimonio, entiéndase ahora que fruto como los hijos, indistintamente de la cantidad y el sexo que sean, son herencia o son propiedad que el Señor reclama para sí mismo. Es decir, el matrimonio honra al Señor cuando tiene hijos. Y entonces, como son del Señor y para Dios, con mucha más responsabilidad, los mayordomos, es decir, los padres, se preocupan por enseñarles lo mejor posible para que honren a Dios con sus vidas también. Pues esto es lo correcto, es decir, esto es lo correcto. Uno solo, 6-1. 6-1, ahí termina, ¿no? Sí, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Sencillito. Pero en la verdad amplía un poquito. A ver. Dice, hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese es el versículo 2. No el 1. Entonces me comí el número entonces. Voy a poner acá el... Póngale ahí todo. Número 2 para que quede registrado. Hasta el 3, inclusive. Bueno, hasta el 4 prácticamente, porque el 4 también sigue hablando de los padres que dicen que no deben hacer enojar a los hijos. Vamos a poner el 4. Vamos a leerlo entonces hasta el 4, porque ciertamente yo no lo había colocado para no hacerlo tan largo el estudio porque tenemos muy poco tiempo. Pero vamos a leerlo porque ya que se ha llamado a revisión. Honra a tu padre y a tu madre, versículo 2. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. El número 4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Los padres no pueden aprovecharse de la autoridad que tienen sobre los hijos para entonces tratarlos como a ellos mejor les parezca, porque esto va a desencadenar una actitud de rebelión y de desobediencia que a ellos luego les va a dificultar corregir. Y si esto se mantiene, van a crecer, van a ser mayores de edad, se van a emancipar y van a ser más rebeldes todavía y hasta pueden cuestionar la fe que se les enseñó hasta el punto de ser ateos o de ser los primeros perseguidores de los mismos padres al señalarlos como cristianos. ¿Okay? Esto repercute, es decir, que hasta en la crianza, es decir, en la disciplina y en la instrucción según el estándar que el Señor nos deja en la palabra. ¿Ya leo el 4? Sí, claro. Ok, ¿qué pasa si por ejemplo este hijo, digamos, cuál debe ser la actitud adicionalmente para con sus hermanos? Porque también es creyente y ¿qué debe hacer con sus hermanos? Bueno, él debe orar por sus hermanos, él debe hacer lo posible por predicarle a sus hermanos, él debe tener una conducta que sea, porque ahí pueden haber, no, a lo mejor puede haber que sean hermanos que no son creyentes. O sea, que en la familia está el esposo y la esposa convertida y ese hijo convertido, pero otro hijo no. ¿Qué va a pasar con ese hermano? O sea, ¿qué este hijo qué debe hacer con respecto a ese hermano? Bueno, debe entonces tener una conducta, orar por él, obviamente, hacer lo necesario para demostrarle que ciertamente él puede darle testimonio a su hermano, ser un buen estudiante, ser una persona que colabora, ser una persona que hace sus deberes en la casa, que obedece a sus padres, que ama a su hermano a medio de su condición en que se encuentra. Porque sabemos que, por ejemplo, puede ser que esté en drogas, puede ser que tenga un vicio, puede ser que sea una persona rebelde y no quiera someterse a sus padres. Pero si su hermano es creyente, ese hermano debe buscar la forma, con su testimonio de vida, ayudar a que su hermano, o sea, con su testimonio, que su hermano pueda ver que sí, ciertamente, servirle a Cristo y tener una vida muy creyente y someterse a sus padres trae su recompensa. Y eso agrada a Dios. O sea, él debe dar testimonio, ese hermano, para con su hermano que no es creyente. Porque en los hogares hay diferentes circunstancias. Ahora, si ciertamente entonces tenemos que el matrimonio, el esposo y la esposa están, digamos, sometidos mutuamente, se someten a Cristo, están en orden, los hijos están en orden, esa casa está en orden. Si esa persona que es ministro o aspira a ser ministro no tiene una casa en orden tal cual hemos hablado aquí, es preferible que antes de tomar un ministerio se someta a la palabra. ¿Bien? Ahora, si después de esto, digamos, nosotros nos preguntamos, ¿ese cabeza de casa qué sucede? Porque el hombre es cabeza de su casa. Recordemos que lo primero que dijimos que el hombre como tal
es el que se le va a pedir la responsabilidad y, o sea, él es el cabeza. ¿Qué debe hacer esa persona? ¿Cuánto tiempo está dedicando a su familia? Y pregúntese usted esto también. Usted que es cabeza de casa, ¿cuánto tiempo está dedicando usted a su familia? Usted ciertamente le está dedicando tiempo para levantar en su casa un altar de oración, para leerle la palabra a sus hijos. Usted ciertamente se sienta con ellos a hablar de la palabra, se sienta con ellos a escuchar lo que dice su esposa, que dicen sus hijos. Usted hace reuniones familiares para hablar de la palabra, para recrearse con su familia. O usted se lo está dedicando su tiempo a los negocios, al trabajo o al ministerio en la iglesia y está descuidando su hogar. Porque puede ser esto, tanto activismo en la iglesia y la persona descuida su hogar. Déjeme decirle algo. Una vez a mí, yo tenía, y lo que son las prioridades, porque yo aprendí esto conociendo yo a Cristo hace más de 20 años. Yo tenía dos actividades en la iglesia donde yo servía en Valencia. Una era en el servicio infantil, donde yo enseñaba a los niños, y otro era en el servicio de discipulado, donde yo discipulaba en un día específico a las personas que iban ese día. Tenía dos actividades. Para los días sábados, esa iglesia tenía una actividad de evangelismo, y era muy profundo, era un evangelismo muy amplio, y me solicitaron que yo me involucrara con la actividad de evangelismo también para tener una tercera actividad en la iglesia. Pero resulta que como yo trabajaba de lunes a viernes, el día en que yo iba a hacer el mercado para mi casa, a comprar los alimentos, era el sábado. Porque yo de lunes a viernes no podía, porque yo trabajaba en una oficina y salía a 6, 7 de la tarde, 7 de la noche y ya no podía ir hacia el mercado, no podía ir al supermercado a comprar los alimentos. Y el día sábado me iba temprano con mi esposa a comprar los alimentos para poder tener, porque si usted va a un mercado o supermercado después de cierto horario, no va a conseguir los alimentos frescos, simplemente va a conseguir lo último que queda. Cuando yo puse en orden las prioridades, yo le dije a ese hermano que me invitó que yo participara activamente en el evangelismo de los sábados. Yo le dije, hermano, lo que pasa es que tengo ya 2 servicios y el tercer servicio no lo puedo tener porque si yo voy a evangelizar los sábados, yo voy a descuidar mi casa, yo no voy a ir a ese mercado y cuando yo llegue a mi casa, mi esposa va a estar molesta porque cuando vayamos al supermercado no vamos a conseguir los alimentos y yo voy a tener problemas con mi esposa y yo no quiero tener eso. El hermano por un momento caviló, pero al momento me dijo, usted tiene razón, hermano Betancourt. ¿Sabe por qué? Porque yo realmente trabajo de lunes a viernes y los sábados me involucro todo el día con el ministerio de evangelismo y en mi casa tengo problemas con mi esposa. Ella me ha reclamado que cuándo le va a dedicar tiempo a ella, porque los sábados en la mañana necesita hacer algunas cosas, pero no tiene tiempo porque yo no tengo tiempo para ella. O sea, él reconoció que lo que yo le estaba diciendo era verdad, porque había fijado la prioridad. Y déjeme decirle algo, el haber fijado estas prioridades, a mí personalmente, me ha salvado varias veces de caer en errores. O sea que lo que le estoy diciendo, yo no se lo estoy diciendo porque es una teoría, es una vida que yo he llevado. ¿Bien? Entonces, el hombre tiene que hacer lo posible por proveer para su casa. Hay una parte allí en las prioridades que es el trabajo y los negocios. Pero ahora, cuidado si le estás dedicando mucho tiempo al ministerio, mucho tiempo al trabajo, mucho tiempo a los negocios y estás cuidando tu casa. Recuerda, es una prioridad. Y si es una prioridad antes de todas esas cosas, pues hazte una reflexión para que le dediques el tiempo que necesita tu hogar, tu esposa, tus hijos, la relación que tienes que tener con ellos allí, la iglesia que debes tú establecer en tu casa. Porque tú tienes que buscar la manera de ver la prioridad en tu casa. Si eres un hombre casado o si eres una mujer que no tiene marido. O sea, si estás como cabeza de casa, tú tienes la responsabilidad de establecer en tu casa la iglesia. La primera iglesia es tu casa. La primera prioridad antes de tu negocio, antes de tu ministerio, antes de tu otra familia, antes de cualquier cosa, es tu hogar. Esa es una prioridad. Entonces, si el esposo es negligente en mantener esta relación en el hogar, entonces no tiene capacidad para demostrar al Señor que se puede encargar de funciones dentro del ministerio. Lo acabamos de decir hace un momento, que la persona que no tiene realmente cuidado de su hogar, la persona que no demuestra a Cristo que puede tener
a su familia en su versión por su manera de hacer las cosas, por su rectitud, por su integridad, obviamente, ¿cómo se va a encargar de la casa de Dios? ¿Cómo va a gobernar la casa de Dios? ¿Cómo va a gobernar el ministerio? No puede. Entonces, no sacrifiquemos a nuestra familia en el altar del ministerio. No, mi familia tiene que sacrificarse porque yo soy un ministro, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy un ministro, yo quiero trabajar. Ese hermano tenía mucho activismo, era un evangelista y entonces había que trabajar y descuidaba su casa. Y su esposa tenía problemas con su esposa. ¿El activismo realmente le agrada a Dios? O que tú tengas en orden tus prioridades. Esto lo estamos predicando, hermanos, es para que sepamos que tenemos que poner en orden las cosas. Porque y se va a dar cuenta usted cuando terminemos el estudio que si hacemos las cosas a la inversa, la cantidad de problemas que vamos a tener. Por algo muy, muy sencillo, por desorden. Desorden, porque aquí no estamos hablando de que usted no se ocupe en estas cosas, pero aquí no podemos aplicar el principio que dicen en la matemática, que el orden de los factores no altera el producto. No, aquí no podemos decir eso, aquí sí lo altera. Aquí sí lo altera. Y créame que lo altera con serias consecuencias y problemas muchas veces, ¿sabes? Así que aquí no podemos aplicar esa fórmula matemática. Es que de hecho, cada vez que vayamos analizando una prioridad, hágalo a la inversa y se va a dar cuenta que está dejando algo de último. Quizás muchos de los que van a ver este video, ya sea porque lo están viendo ahorita o en la posteridad, se van a dar cuenta que la solución a los problemas que tiene pasa por el desorden en las prioridades que está teniendo. Y cuando usted se someta a Dios y empieza a poner en orden estas cosas, usted va a ver cómo muchas cosas van a empezar a desaparecer y otras cosas van a empezar a cobrar vida conforme a la voluntad de Dios. Sí, realmente las prioridades como tal, en cualquier cosa que usted haga, si usted establece prioridades, mire, a usted le va bien. Yo recientemente tenía que hacer varias actividades, tenía como 6, 7 cosas, y establecí un orden de prioridades, pastor. Y de 7 cosas hice 4. Y vi que avancé. Cuando terminé eran unas tareas que tenía que hacer. Pero establecí unas prioridades. Primero esta es la más importante, la segunda, la tercera, la cuarta. Me quedaron 3 por hacer. Pero me sentí satisfecho porque fui cumpliendo con establecí prioridades y resolví situaciones. ¿Cuánto más en mi casa? ¿Cuánto más con mi cuerpo? ¿Cuánto más con la relación con Dios? Es lo que estamos viendo. Si ponemos a Dios de primero y es por encima de todas las cosas de Dios. Si te pones tu cuerpo, tú de segundo, porque tú realmente tienes que santificarte. Tú tienes que buscar la manera de consagrarte al Señor. Es tu relación con Dios. Es tu intimidad, es tu vida espiritual. Antes que tu familia, tu cuerpo, tienes que cuidarlo porque tú eres el templo del Señor y tú tienes que consagrarte al Señor, ayunar, orar, interceder, adorar, tienes que meterse con Dios. Tiene que santificarse usted y después su familia, su hogar, ese hogar que usted le dio, esa primera iglesia que Dios le dio, tercera prioridad. Estamos demostrando que hay un orden para esto. Entonces, piense usted para el siguiente video que viene, cuál es la siguiente prioridad. Analice cuál será. Y entonces, bueno, usted se va a dar cuenta si ciertamente la que usted decía o no es. Pero ahí viene. Eso se lo dejamos allí de abreboca. Piense cuál sería la siguiente prioridad y por qué. Una vez que usted está en orden con Dios, está en orden con su cuerpo, está en orden con su hogar, ¿qué vendría? Ahí también que falta todo. La iglesia, el trabajo, los familiares, o sea, el resto de la familia, es decir, y los amigos y conocidos en general. Entonces, bueno, pastor, creo que hasta acá demostramos de una forma para no tan amplia, sí, pero no más extensa porque es corto el tiempo, que ciertamente esa es la tercera prioridad. Sí, evidentemente la familia cobra un rol fundamental porque hasta dentro del diseño original de Dios, la familia cobra una gran importancia. Es decir, dentro de las palabras que Dios le dio a Adán, estaba involucrada su familia. ¿Ok? De por sí, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ok? Le voy a hacer que ahí en adelante entra Eva, entra la famosa fructificada y multiplicada, se reunió la tierra y se jugarle, todo aquello. Y la familia cobra entonces un papel fundamental, es el núcleo de la sociedad, como también se le dice, y tiene una gran relevancia e importancia. Entonces, es de realmente de ocuparse. Usted tiene 3 hijos, usted tiene 1, usted tiene una oveja.
Usted tiene 4 hijos, usted tiene 4 ovejitas. Pastor, pero es que yo soy de la vieja escuela, yo tengo 7. Bueno, usted tiene 7 ovejitas. La primera iglesia que usted le dio al Señor. Esa fue la primera iglesia. Así es, ahí tiene bastante trabajo que hacer, ahí tiene donde bastante servir, donde bastante... Ese altar de oración, esa prédica diaria en la casa, ese discipulado en familia, esa administración, es algo que hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo porque recordemos que esa es la generación que viene a la generación de relevo, que la iglesia se está levantando. Esos hijos vienen a levantar, hermano, se están levantando para hacer esa generación que va a sustituir a los otros ministros que están actualmente, a los pastores, a los ministros actuales. Esos son los que lo van a sustituir. Si usted cree que usted le pidió a ese hijo o usted se convirtió y al poco tiempo nació su hijo y usted, bueno, yo se lo voy a entregar al Señor y yo voy a hacer como hizo Ana y lo voy a poner en el altar, y usted lloró y moqueó y la gloria a Dios, aleluya, Señor, ese hijo es tuyo, esa hija es tuya, está bien, muy bonito, está bien, excelente, no tengo nada en contra de eso. Pero si usted cree que eso es suficiente y que ya con eso usted libró sus manos de su responsabilidad como padre, pues déjeme decirle que apenas es que está empezando la vida y que apenas está empezando usted su responsabilidad y su trabajo. Porque aquí vimos que los hijos son herencia del Señor. Y si nosotros estamos entendiendo que debemos honrar a Dios con todo nuestro ser, miren la pregunta: ¿cómo yo honro a Dios como padre? ¿Cómo yo honro a Dios como madre? Esa es una pregunta que te tiene que quitar el sueño también, así como cuando te preguntas cómo yo honro a Dios con mi vida. Pues esa pregunta que yo te acabo de hacer es parte de esa otra pregunta que te acabas de formular. ¿Cómo honro yo a Dios con mi vida? 2 puntos. ¿Cómo honro a Dios como esposa? ¿Cómo honro a Dios como mujer? ¿Cómo honro a Dios como padre? ¿Cómo honro a Dios como madre? ¿Cómo honro a Dios como trabajador? ¿Cómo honro a Dios como familiar? O sea, cada una de estas preguntas parte de la famosa pregunta que todos los creyentes nos hacemos: ¿cómo honro yo a Dios más? Puede ser también. Sí, dice que pastor, en la prioridad pasada dijimos, van a pedir cuenta, se va a pedir cuenta por el primer bien que te entregó, que es tu cuerpo. Y aquí te va a pedir cuenta por la familia que te dio, por los hijos que te dio. Sí, que bien. O sea, realmente es algo que para nosotros debemos reflexionar. Y es bien interesante, hermano, porque todo esto Dios nos está recordando, nos está, digamos, llevando a que ordenemos nuestras vidas, nuestros hogares. Tú dices: Señor, yo oro por mi descendencia, por mis hijos, por mi nieto, van a ser hombres y mujeres de Dios, empresarios, bendícelo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que más de una vez usted ha orado de esa forma. ¿Cómo tú quieres que tus nietos o nietas honren a Dios si has sido negligente con tus hijos? ¿O es que se te olvida que la crianza que tus nietos van a tener se la van a dar los hijos tuyos? ¿Y de dónde tus hijos sacaron la educación que le van a impartir a tus nietos? De ti. Entonces, si el día de mañana tus nietos son una angustia para ti, parte de esa responsabilidad es tuya. Porque tú educaste y enseñaste a tus hijos, y tus hijos van a educar y van a enseñar a tus nietos. Entonces, fíjense la relevancia y la importancia de honrar, de tener como prioridad el hogar, la familia. Se lo estoy poniendo ahora en el tiempo, para que usted vea que esto no es juego. Esto es: Señor, ¿cómo te honro yo a ti ahora como abuelo? ¿Cómo te honro yo a ti como abuela? Esa pregunta usted, yo me imagino que se la tuvo que haber hecho en algún momento de su vida. Espero que se la está haciendo, y si no, yo creo que ya con este mensaje usted se lo va a empezar a preguntar. Entonces, la idea es, con estas palabras finales... Yo que soy abuelo, nos hemos dado cuenta lo que decía honrar a Dios con nuestras oraciones, porque como estamos lejos de nuestro nieto, oramos con muchísimo deseo, con muchísima, digamos, pasión por ese nieto, pues. También por nuestras hijas, obviamente, claro, y por los esposos de nuestras hijas, por nuestra familia, pero por el nieto, ya que están mencionando el nieto, que es un amor muy particular, oramos realmente encarecidamente para que el Señor haga una obra perfecta en él. Y obviamente mientras lo tuvimos cerquita, le fuimos enseñando cosas. Bueno, parece que está creciendo, y obviamente le corresponderá a sus padres inicialmente. Entonces, la idea de cerrar yo con estas palabras finales el día de hoy es precisamente que usted tenga conciencia plena
y cargue sobre esta tercera prioridad. Amén. Que usted le dé el lugar que necesita y que requiere según el diseño y el parámetro divino. Y que se ocupe en ella con la ayuda del Señor. Más nada. Amén. Así que bueno, vamos a orar para despedir. Recordarle que si usted tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, tiene los canales digitales a disposición para que nos los haga llegar con toda confianza. Para nosotros pues exponerlos acá bajo la óptica de la palabra. Amén. Así que bueno, Señor, gracias. Gracias, Porque tú Señor. bendices nuestra vida. Sí, Señor. Porque tú nos has edificado, porque tú estás, Señor, labrando los corazones y tallando la imagen de Cristo por medio de tu Espíritu Santo Sí, Señor. en los oyentes, en tu iglesia, en tus hijos, Padre. Así es. Señor, que esta palabra dé fruto al 100 por 1, Señor. Que tu pueblo de esta forma pueda madurar, pueda ordenar sus hogares, sus vidas, Señor Jesús, para que te honren, Señor, de la manera que tú deseas ser honrado, Padre. Así es. Que en el nombre de Jesús, Señor, así todos juntos como cuerpo en Cristo, demos gloria a tu santo y bendito nombre, Señor Jesús, porque para eso estamos, Señor. Así es. Gracias, Padre. Bendice así a tus hijos, a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vemos el próximo martes. Dios nos bendiga. Amén.